Hi, I want to thank the organizers for inviting me to speak in this conference and venue. I'm going to talk about deep tech in biology and medicine and how AI integrates together with it. I'm going to talk about One Life and One Health, and I'm going to divide it into various sections. Genetics and genomics, Varias very important secciones. stages. Genética y genómica en etapas muy importantes. Durante el desarrollo, cuando hay una mutación, un cambio en el ADN puede determinar entre la vida y la muerte. In the afterlife, how genetics is important after we are dead as well. Durante nuestra vida, cuando queremos analizar nuestro ADN y ver si quizá qué droga tomar, y también en la vida después de la muerte. Importante después de que estamos muertos. Voy a coger unas 3 historias, 3 de nuestro laboratorio y cómo involucramos la tecnología profunda y la trasladamos a nuestro producto. Y al final os voy a dar 3 reglas simples, lo que tenéis que hacer para tomar una idea de vuestro laboratorio y convertirla en una empresa. Y todo esto, por supuesto, está envuelto en la IA, el elefante en la habitación. La tecnología DEP que usamos para avanzar en muchos de nuestros estudios en nuestro laboratorio. La esperanza de vida en los últimos 200 años aumentó de una media de 35 a más de 80 años en solo 20 años. La cantidad de personas en el planeta Tierra aumentó de unos 1.000 millones a unos 8. 0,000 millones en 200 años, solo gracias a muchos medicamentos, antibióticos y otros avances. Ahora, ¿cómo podemos no solo prolongar la vida, sino también la calidad de vida? ¿De vida? La respuesta es que debemos adaptarnos, mantener y asimilar nuevas tecnologías. Y también aquí se puede ver que la adaptación está aumentando drásticamente con los años. Voy a hablar de Tikkun Olam. Tikkun Olam en hebreo significa reparar el mundo, y también está en la ley judía. Significa que lo que hacemos no es solo arreglar lo que hacemos a diario, sino también repartirlo por todo el mundo. Me dividí en 3 etapas: prevenir enfermedades y no solo tratarlas. Ayudar a los vulnerables, prenatales y a identificar a víctimas, y también traducir nuestra ciencia en herramientas, causar impacto y llevarla fuera de nuestro laboratorio al mundo real. Soy muy optimista respecto a la genética y la genómica, y voy a darte 3 razones para ello. ¿Por qué soy optimista? Estamos viviendo tiempos increíbles. Estamos viviendo tiempos increíbles para la ciencia. Al igual que la banda ancha, Internet permitió el desarrollo de aplicaciones como Netflix, Waze, Zoom y Uber. Vivimos la banda ancha de la genética. Ahora podemos secuenciar ADN en todas partes. Puedes salir de la habitación. Puedo venir con un paño y limpiar todas las sillas de esta sala, y podría leer tu ADN de principio a fin. Así, sin más. Es el momento de la banda ancha. Otra razón es: la gente siempre ha vivido a merced de una lotería genética. El ADN con el que naciste es el mismo con el que morirías. Pero ya no podemos ganar a la casa, ahora puedes cambiar tu ADN y hay varios desarrollos, principalmente en Estados Unidos. 2. Donde se puede cambiar el ADN de los individuos enfermos. Y la tercera razón es que las herramientas de hoy no son nada comparadas con las de mañana. No sé qué herramientas computacionales voy a usar dentro de unos 3 años. Además, en 2 años y quizá incluso en un año, estas herramientas computacionales han avanzado drásticamente, y el mes que viene tendremos una nueva aún mejor. Todos vivimos aquí durante la pandemia de 2020, cuando una mutación puntual en un virus en un animal, en un mercado de un país lejano, devastó el mundo. Todos estábamos en nuestras casas con mascarillas Zoom. No volamos a ningún sitio, no viajamos. Durante muchos meses, la cuestión es que, desde la definición de la pandemia hasta que llegó la primera vacuna a Israel, él tardó unos 8 meses. ¿Cómo pudo ser tan rápido desde definir una pandemia hasta la primera solución de vacunación? La cuestión es que se basa en otras revoluciones que tardaron mucho más en desarrollarse. Basándonos en 3 revoluciones, la primera revolución es nuestra capacidad para leer el ADN muy rápido. La segunda es nuestra capacidad para entender el ADN y luego escribir el ADN.
Así que el primer genoma humano se leyó hace unos 20 años. 3.000 millones de letras del ADN. Una persona, de principio a fin, se leyó hace unos 20 años. S. A lo largo de los años con la bioinformática, hemos ido entendiendo esta información y si la entendemos. También podemos escribirlo escribiendo y, es decir, ADN sintetizando ADN o un ARN inyectándolo a miles de millones de personas en todo el mundo y provocando la respuesta inmunitaria. Son las 3 revoluciones que logramos controlar y asimilar durante la pandemia. ¿Cuál es la cuarta revolución? Bueno, sabemos que estamos viviendo la revolución digital. Digital. Esto consiste en recopilar muchos datos y tratar de entenderlos. Esta es nuestra revolución actual. Y te recuerdo que estamos viviendo el momento de banda ancha en el que podríamos hacerlo todo. Y todo el tiempo. En nuestro laboratorio estudiamos genómica, así que combinamos biología, biología computacional, bioinformática y cuestiones clínicas, todo para tomar una mejor decisión. Junto a la cama del paciente, en la Universidad de Tel Aviv, hacemos mucho Tikkun Olam reparando el mundo. Invertimos mucho en educación, pero también en innovación y en su traslado y asimilarlo en varias empresas. Así que vamos más allá de la publicación, nuestras publicaciones académicas, hacemos el impacto y hacemos el bien y salvamos vidas. Este es nuestro lema. Siempre tenemos que ser proactivos y no reaccionar, no podemos esperar a que la gente se sienta mal para ir al hospital y decir, vale, creo que algo va mal. Si recogemos suficientes datos, podemos identificarlos lo suficientemente pronto para contactar con estas personas y detener la enfermedad, prevenirla o ralentizarla. Empecemos por lo básico. Nuestros cuerpos se construyen a partir de miles de millones de células. Y cada una de nuestras células tiene una cadena muy larga de ADN de 1,8 metros en cada una de nuestras células. Esta es la composición genética, el libro de la vida, y como mencioné, podríamos limpiar los asientos aquí en el público y tomar el ADN y leerlo de principio a fin. Ahora, 2 personas son idénticas en el 99,9% de su ADN, de hecho. Todos los organismos del planeta Tierra están formados por células y cada uno tiene un ADN en su interior. Somos un 99% parecidos a los monos. Somos un 90% similares en ADN al elefante y un 80% a la jirafa. Este es el código del ADN. Bueno, al menos una parte está representada por 4 letras A, G, T y C. Este es el código de la vida. Este es el lenguaje del ADN. Ahora, cuando se leyó el primer ADN hace unos 2025 años, una persona podría haber decidido si comprar 4 aviones Jumbo o secuenciar su propio ADN. ADN. Ese coste fue de $1.000 millones. Y hoy, unos 25 años después, cuesta como un monopatín. No conozco ninguna tecnología que lleve tanto de 4 aviones Jumbo a un monopatín en unos 2025 años. Es increíble. Es un momento de banda ancha y podríamos leerlo en todas partes. Voy a hablar de 3 tecnologías de tecnología profunda de nuestro laboratorio. El primero tratará sobre las primeras etapas del embarazo, el otro será sobre frenar la propagación del cáncer de mama y el tercero sobre trauma y análisis forenses. Así que hablemos del primer estudio. Se trata de un estudio del desarrollo embrionario, donde una mutación puntual es fundamental para un desarrollo adecuado del embrión. Como mencionamos, el cuerpo está formado por miles de millones de células, y cada una de nuestras células tiene una cadena muy larga de ADN en su interior, envuelta diminuta y empaquetada en la célula. Ahora sabemos que hay pequeños fragmentos de ADN en nuestra sangre. Los tamaños son de unos 150 nucleótidos, 150 letras de ADN en nuestra sangre. Miles de millones de piezas así. Durante el embarazo, la proporción es de 9 a 1 a 9 fragmentos de ADN materno, un fragmento de ADN embrionario en el primer trimestre, en las semanas 1011 y 12. Durante el embarazo, si queremos que el embarazo se desarrolle correctamente, podemos hacer ecografía pero también otras pruebas invasivas para comprobar si el ADN del embrión está intacto. Esto es una jeringuilla, tomas el líquido amniótico y te hacen la amniocentesis o CVS. Sin embargo, existe un riesgo de embarazo de aproximadamente 0,5%, es decir, un 0,5% de aborto espontáneo.
En estos casos de amniocentesis y SVC en 2011, se desarrolló otra prueba. Se llama NIPT, pruebas prenatales no invasivas, donde se hace un análisis de sangre simple en el primer trimestre y no hay riesgo para el embarazo. Así que en esta prueba, cuentas colectivamente la cantidad de ADN en la sangre de la madre. Si hay un poco más de cromosoma 21, estadísticamente en todo el ADN, sabes que la madre no sufre trisomía 21. Probablemente vino del embrión. También puedes mirar la trisomía 13 y 18 y otros fragmentos de ADN, pero estos son fragmentos muy grandes. Esto es como mirar el planeta Tierra desde el espacio exterior y preguntarse si existe otra Sudamérica. Esa es la resolución, al observar fragmentos muy grandes de ADN. Pero, ¿y si queremos ver cada letra del ADN? Imagina hacer doble clic en Google Earth y mirar el país, un estado, una ciudad. Ciudad, una calle y una casa. Podríamos hacer eso con Google Earth, acercando y alejando el zoom. Podemos hacer eso también con ADN. Eso es lo que queríamos hacer. Esto es un gráfico real. Aquí puedes ver el tamaño de los fragmentos del ADN. La línea negra indica el tamaño del ADN materno en la sangre de la madre y el pico son 150 letras o nucleótidos, la roja es el ADN embrionario, ligeramente distorsionado. Dado. Ahora empezamos a añadir funciones adicionales. ¿De dónde ha salido? ¿Contenido de GC? ¿Cómo son los bordes? Hemos podido separarlo casi por completo. Pero luego lo que hicimos fue usar IA, un algoritmo de aprendizaje profundo. Y pudimos separar completamente las secuencias del ADN de la madre. La síntesis de la pequeños fragmentos de datos. Con el ADN embrionario, lo hicimos miles de millones de veces y al final del proceso recibimos una bolsa muy grande de ADN materno, una bolsa más pequeña de ADN embrionario, y todo lo que teníamos que hacer ahora era reconstruir el rompecabezas con pequeños fragmentos de ADN. Por primera vez, secuenciamos un ADN embrionario de principio a fin 3.000 millones de nucleótidos sin riesgo para el embarazo en una fase muy temprana. Por primera vez, ordenamos a todos los que se les dieron un dispositivo principal sin riesgo para el embarazo al principio. Quiero que mires estas dos imágenes. Mira con mucha atención. Son casi idénticas. ¿Y notas la diferencia? ¿Ves la diferencia entre ambos? Vale, cada una de estas imágenes tiene 1.000.000 de píxeles y elimino un píxel de la imagen derecha. Es muy difícil ver un píxel desde la imagen correcta, así que no marca diferencia en estas imágenes. En nuestro ADN tenemos 3.000 millones de píxeles. ¿Alguien dispuesto a regalar un píxel de su ADN? Vamos, a un píxel de tu ADN, ¿cuál es el problema? Vale, probablemente sabes que cada píxel del ADN importa, y no sabes de dónde voy a sacar el píxel. Así que no deberías revelar ningún píxel de tu ADN. Sin embargo, si hubiera preguntado aquí, ¿hay alguna imagen aquí o no? 40 píxeles son suficientes. Los píxeles del cuerpo son suficientes para ver si hay una imagen o no, pero 40 píxeles es como el ADN que vemos hoy. Esto es un diagnóstico prenatal. Así es como lo vemos. Y queremos cambiarlo por algo totalmente diferente, mirando cada letra, cada nucleótido del ADN. ¿Es realmente necesario? Bueno, sí, lo es, porque el 1% de todos los embarazos ocurre. Porta una mutación que puede causar una enfermedad a lo largo de toda la vida. Y solo vemos como máximo el 10% de ellos, así que necesitamos esta resolución. También es una encrucijada de varios conjuntos de datos. Como mencioné, el coste de la secuenciación bajó de 1.000 millones a unos $100. Sabemos que la información genética está aumentando a lo largo de la vida y que la edad media de los padres está aumentando y la cantidad media de hijos por familia está disminuyendo. Así que queremos hacerlo bien a la primera. Tenemos la sangre de ADN de estas mujeres embarazadas y recogimos muchas de ellas. Así que hicimos otro truco. Dijimos que guardáramos el ADN en nuestro congelador. Sigamos el embarazo al final de los embarazos. Algunos de ellos sufrían preeclampsia. Aproximadamente el 1% sufría preeclampsia, que es una enfermedad devastadora con riesgo para la madre y el bebé. Volvimos a nuestras frases de la semana 10, tomamos esas muestras de sangre y, en lugar de extraer ADN,
extrajimos otra molécula de ARN y perfilamos estas moléculas de ARN para posibles preeclampsias y controles saludables. Troles sanos. Y lo que vimos es que tenemos pequeños fragmentos de ARN en la sangre. De hecho, 25 de ellos indican una posible preeclampsia en el futuro, así que tenemos un marcador potencial de preeclampsia y aquí puedes ver el rendimiento. Puedo decirte que los bioinformáticos estaban un poco preocupados porque el rendimiento no era lo suficientemente bueno, sensibilidad y especificidad, sin embargo. Luego, nos animamos mucho porque no existe otra prueba molecular para la preeclampsia. Y lo bueno de identificar la preeclampsia a tiempo, la posible preeclampsia a tiempo, es que puedes evitarlo con aspirina en dosis bajas si empiezas antes de la semana 16. Así que hay una solución y también una solución aquí. Pensamos en empezar incluso antes, así que fuimos a laboratorios de FIV y lo notamos durante el proceso de FIV. Se descartan el líquido seminola y el líquido folicular. Decimos, espera un momento, danos estas muestras. Perfilamos pequeñas moléculas alrededor del ovocito y el espermatozoide, y las dejamos a un lado. Ahora seguimos para ver si había embarazo o no, y luego volvimos a los congeladores. Sacamos el fluido seminola, el fluido molecular, y actuamos. Mucho análisis de moléculas pequeñas que rodean y ahora tenemos un predictor de IVF exitoso o no exitoso basado en muchas moléculas pequeñas que recogimos alrededor del ovocito y el espermatozoide. Este es el momento de la banda ancha, ahora podemos recopilar muchos datos, generar mucha información y luego compararla usando herramientas computacionales avanzadas, así que lo que tenemos es una información completa, sin riesgos iniciales, mucha información, muchos datos que estamos analizando y transfiriendo al equipo clínico. ¿Y durante nuestra vida? ¿Cómo pueden probarse y aplicarse la genética, la genómica y la IA durante nuestra vida? En este experimento, queríamos ver si podíamos detener la propagación del cáncer de mama agresivo, y los experimentos aquí se realizaron en ratones. Muy a menudo trabajamos con genetistas que vienen a nosotros con un niño con retraso en el desarrollo y realmente queremos entender si existe una base genética o un cambio en el ADN que pueda mostrar que causa el fenotipo grave, así que secuenciamos el ADN de estos individuos, los observamos y los leemos. Así que imagina todas las mutaciones en este círculo. Hay muchos puntos diminutos, pero queremos llegar al punto negro en el centro. Este punto negro en el centro es la causa de este individuo que secuenciamos. Así que usamos muchos filtros. ¿Cómo podemos encontrarlo? Uno de los filtros observa las regiones codificantes de los genes y el otro observa la frecuencia en la población. La AF es la frecuencia alélica. Así que nuestro filtro desde el lado izquierdo es la severidad. Desde el lado derecho es la rareza, y aquí en el centro queremos encontrar un puñado de mutaciones que puedan mostrarnos que estas mutaciones podrían causar el efecto perjudicial de este paciente en particular. Pero en algún momento dijimos, espera un momento, podemos llegar a un punto rojo, el punto rojo aquí. Al final se analizan mutaciones que están en regiones no codificantes del ADN y que no son tan raras, que son bastante populares o comunes en la población, y podemos analizar estos fenotipos que tienen efecto y probarlos en nuestro laboratorio. Así que queríamos usar este enfoque y realizar nuestros experimentos sobre el cáncer de mama, debido a su prevalencia en la población, a su efecto devastador y al hecho de que la mayoría de los fármacos afectarían al tumor primario y no al tumor secundario. Gran parte del efecto perjudicial del cáncer suele estar causado por sitios metastásicos y no por el tumor primario. Así que cruzamos muchos conjuntos de datos. El primero toma todos los genes asociados al cáncer de mama, el segundo serían todos aquellos que tienen un sitio de regulación dentro de los genes, el tercero serían aquellos que tienen una mutación en estos genes que podría evadir la regulación y el tercero serían los asociados a un proceso llamado organización del citoesqueleto. Guión del citoesqueleto. Ahora imagina el tumor primario, que tiene un andamiaje, un citoesqueleto. Y la célula está realmente abierta ahora. Para moverse de un lado a otro tiene que cambiar su presión del andamio hacia el torrente sanguíneo, seguir la presión de nuevo en el nuevo sitio y reabrir su andamio o citoesqueleto. Esto es lo que queríamos atacar. Queríamos atacar
Dijimos que quizás si apuntábamos a este andamio, podríamos detener el movimiento del tumor primario hacia el sitio secundario. Así que hicimos muchos experimentos y te estoy mostrando el experimento final. Estos experimentos se realizaron en ratones femeninos, puedes observar durante unos 30 días. En el día 0, esto fue la inducción de un cáncer de mama triple negativo muy agresivo en ratones. Tras unas 2 semanas, extirpamos el tumor, que mide medio centímetro. Cerramos a los animales y les dijimos que el experimento había funcionado, que el tratamiento había funcionado y los enviamos de vuelta a las jaulas en el día 30. Segundo, los trajimos de nuevo para ver si hay sitios metastásicos. Usamos algún truco de magia por el camino. ¿Puedes ver al NP? 2 días antes de la operación, llevamos a los ratones a nuestra clínica y dijimos que íbamos a inyectar un material secreto, que es una nanopartícula. Un hidrogel con nanopartículas de oro que tienen pequeños trozos de algo llamado microARN que puede bloquear la expresión de genes que permiten el movimiento de células de un lado a otro. Así que estos son sus experimentos y es muy fácil de seguir porque los tumores están en rojo, las nanopartículas en verde. Y esta es la imagen final aquí abajo, y la voy a aumentar aquí. Así que este es nuestro control. Puedes ver que esta es una imagen de TC del ratón tumbado de espaldas. Se puede ver la caja torácica alrededor. Este es el control donde un pequeño ARN, no los que deberían afectar el movimiento de las células de un lado a otro, y por todas partes hay una flecha roja que es un sitio metastásico en los pulmones derivado del cáncer de mama en la mama. En la mama 20 días después de la extirpación. ¿Y qué ocurrió en nuestro experimento cuando usamos nuestro hidrogel? 0 sitios metastásicos. Eso significa que 2 días antes de la operación, cuando usamos partículas estrechas con pequeños ARN, podrían detener el movimiento de la célula de un lado a otro y durante la operación. Detenemos el movimiento de las células de un lado a otro. Esto es solo un ratón. Hicimos esto con muchos ratones. Escribimos el protocolo. O enviamos a otro laboratorio que repitió exactamente el mismo experimento. Así que podemos detener la propagación del cáncer de mama deteniendo el movimiento de las células, y quizá algún día el cáncer sea una enfermedad crónica si puedes mantenerlo en un solo sitio y controlarlo. No se extenderá a nuevos sitios. Cuando trabajamos en IA, en genética, sentimos que bebemos de una boca de incendios. Una cantidad enorme de información. Y estamos intentando comprenderlo, pero podemos hacerlo también más rápido y antes. Así que estamos usando esta máquina. Es una Minion de la tecnología Oxford Nanopore. Es una máquina de secuenciación portátil. Es una máquina maravillosa. Mencioné que el ADN es una cuerda muy larga pero el ancho es de 2 nanómetros y pasa por estos poros de un lado a otro, y cada vez que pasa cambia la corriente y la corriente se traduce. Lo llamo bioinformática básica, en las 4 letras del ADN. Aquí tomamos un enfoque diferente. Dijimos que hay información adicional en estas letras, que hay modificaciones en ellas, así que tomamos los datos de secuencia en bruto. Y ahora estamos entrenando nuestros datos no en las letras del ADN, sino en los gráficos del ADN. Así que ahora podíamos mirar el ADN de otra manera. En lugar de letras, observamos el patrón del ADN. Y enseñamos a nuestro sistema a observar los patrones del ADN de material canceroso frente a no canceroso. Esto es tan sencillo de usar. Aquí puedes ver mi clase de máster. Estudiantes de segundo año de informática que usan el hierro medio en la clase, puedes ver que cada uno recibió una pipeta, un kit de extracción de ADN, y lo que hago es que antes de la tarea final voy al zoo, entro en varias jaulas. Cojo tesis de varios animales y lo que tienen que hacer es extraer el ADN de esas piezas y su proyecto final, cuando secuencian el ADN, tienen que decirme cuál animal era, qué comió anoche y qué pasa. Biometsi. Esto es una bala clavada en la columna. De un soldado francés de la Primera Guerra Mundial. Así que lo que solía pasar era que solían trasladar a este soldado unos días de vuelta a un hospital alejado del campo de batalla. Normalmente estos soldados no sobrevivían. Así que Marie Curie, la legendaria Marie Curie, desarrolló estas pequeñas quisiries. Estas ambulancias y tomó materiales existentes, lo que desarrolló. Material radiactivo, la película y una manta negra. Y una vez que un soldado resultó herido, entró en una ambulancia pequeña de Carrie,
lo cubrieron con una manta negra, pusieron la película debajo. En la radiactiva encima. Y en pocos minutos supieron cuál era el problema con este soldado, y pudieron operarlo de inmediato. Así que lo redujeron de unos días o semanas a unos minutos y con esto salvaron miles o decenas de miles de soldados, así que dijimos, espera. Espera un momento, hay herramientas muy chulas por ahí. Quizá podamos llevar herramientas a nuestro alrededor y acortar los procesos en unas semanas. A unos minutos. Así que estamos nosotros en el quirófano y aquí es una operación de cavidad abdominal donde, al final de la operación, se puede ver al médico tomando una jeringuilla. Abando la cavidad abdominal con PBS, luego tomando la jeringuilla, enviándola al departamento de patología y, 3 semanas después, recibirán una carta para informar si quedan restos de células cancerosas dentro de esa persona. Eso es un poco tarde, así que lo que sugerimos es que nos sentamos fuera de esta sala de operaciones, sacamos 15 ml de los 30 ml. Lo centrifugamos y ahora tenemos ADN de la cavidad abdominal. Lo comparamos con el ADN de un hisopo de ratón del mismo paciente. Y todo lo que tenemos que decirles no es qué mutación y qué letras están ahí. La única pregunta que hacen es, si deben seguir lavando, si hay algún recuerdo o restos de células cancerosas en la cavidad abdominal para que puedan seguir buscándolas. Así que acortamos el proceso de varias semanas a menos de una hora mientras el paciente sigue en quirófano. Todo es caries abdominales. Estamos estudiando otro proyecto ahora con el GBMS pediátrico, cánceres cerebrales, donde podríamos decirles los márgenes del cáncer, donde puedes decirles qué mutaciones son. Y obviamente damos esta información mientras el paciente sigue en el quirófano. Así que es muy informativo, rápido, y los médicos pueden tomar decisiones más inteligentes basándose en lo que encontremos y la información que les proporcionamos. Y la tercera historia de DEPTEC trata sobre trauma, TEPT y forenses. Hemos estado recogiendo muestras durante el reclutamiento de soldados de las FDI. La primera muestra se toma al reclutarlo, la muestra final se toma al ser liberados. Sabemos que un alto porcentaje sufrirá TEPT. Otra vez. Ahora podemos volvernos muy listos porque podemos viajar en el tiempo. La vez que los reclutaron y ahora, cuando saben que tenemos TEPT, tomamos sus muestras. Podemos perfilar ARN en sangre y entender la predisposición al TEPT 1 o 2 años antes para la intervención temprana. Lo hicimos de forma similar con el microbioma, así que identificamos una firma del microbioma de pacientes con TEPT frente a los controles, obviamente la fisiología del cuerpo es diferente. Así que también las bacterias en los hisopos bucales son muy diferentes. Trabajamos con los ingredientes activos del THC del cannabis. Notamos que una microdosis de THC inyectarse una vez puede aumentar la cognición durante 3 o 5 meses. En ratones viejos, pero no en ratones jóvenes, así que la cognición es increíble y ahora estamos probando cómo afecta al TEPT y al TDM. Realizando estos experimentos en ratones porque podemos sacrificarlos, podemos extraer cerebros y observamos los cambios en la expresión génica en varias secciones del cerebro, sin embargo. También tenemos pacientes a los que tomamos muestras de sangre y luego conectamos lo que encontramos en el cerebro de los ratones. A aquellos que vemos en la sangre del paciente y podemos ver una conexión, y si la vemos. Extrapola de una a otra. Estamos recopilando muchos datos importantes, y la cuestión es que no ofrecemos seleccionar a las personas basándonos en su ADN y ARN para su profesión. O sugerimos que con intervención temprana podemos prevenir muchos de los efectos del TEPT. En un mundo dinámico donde un teléfono no es solo un teléfono, un reloj no solo te dice la hora, sabemos que la medicina está cambiando. Sabemos que es el momento de la banda ancha para aplicar todo lo que hacemos para cambiar. La genética y las herramientas que usamos cambian casi a diario. 3 reglas. ¿Qué les digo a mis estudiantes en el laboratorio? Si quieres crear una empresa de laboratorio. Si tienes una idea y quieres hacerlo. Exporta o lleva un producto al mercado.
Les digo que hay 3 reglas sencillas. Vale, piénsalo. Lo primero que tienes que saber es eso. ¿Qué canta? Déjalo ir, vale, tú eres el científico. Ico, ¿recuerdas? Tú eres el científico. Tienes que liberar tus ideas y compartirlas con otras personas. La segunda cosa es lo que Mufasa le dijo a su hijo desde el cielo. Recuerda quién eres, vale, eres el científico, no lo olvides. Eres el científico, como muchas otras personas. Unas para las que necesitas su ayuda para llevar el producto al mercado. La tercera cosa es que, si te quedas atascado, recuerda siempre hacerlo. Sigue nadando. Y si sigues estas 3 reglas, algún día todo esto será tuyo. Así que no olvides las 3 reglas, si quieres separar la empresa de tu laboratorio. Este es el maravilloso equipo de mi laboratorio. Tiene medio computacional experimental, el mejor del mundo en intentarlo. Lo intentamos mucho, tenemos muy poco éxito. Éxito. Solo te hablé de los éxitos aquí. Nuestras vidas en Israel cambiaron drásticamente. El 7 de octubre, cuando empezó la guerra. En Israel tenemos más de un trabajo, así que mi trabajo principal es en la universidad. Mi trabajo nocturno es como científico forense, así que ayudé a identificar a muchas de las víctimas identificando el ADN y comparándolo con el ADN que queda atrás. Tengo otro puesto. Mi trabajo de madrugada es con la familia y mi trabajo de tarde es con las distintas empresas que salieron de mi laboratorio. ¿Qué es el éxito? Sabemos el éxito en la ciencia cuando encontramos una mutación que causa una enfermedad, cuando vemos un cambio en los niveles de ARN que podría predecir preeclampsia, o cuando vemos un cambio en los niveles de ARN que podría predecir predisposición al TEPT. Eso realmente requiere una intervención temprana. ¿Cómo sabemos qué es el éxito en la forense? Es un poco una paradoja. Sabemos que si encontramos como fallecido y definimos la muerte, eso es un éxito. Ahora, ¿por qué es eso un éxito? Porque sabemos que la alternativa, no saber qué pasó, probablemente sea mucho peor. Así que el más allá, el ADN es muy importante en el más allá, normalmente la identificación se basa en múltiples características, pero yo siempre digo que el ADN no miente. ADN ahí es 100% coincidente y sabes exactamente a quién has encontrado y qué estás viendo. Hay una palabra en hebreo llamada dafka, es muy corta, en hebreo, en inglés significa que a pesar de todo, tenemos que seguir adelante. Y esto es muy importante para la ciencia y para que la gente de todo el mundo siga adelante, haga buena ciencia, mantenga lo que hacemos, lo asimile y lo lleve al mundo. Esta es la conferencia, hablamos de una vida antes, durante y más allá, todo esto está envuelto en mucha IA que hacemos. 3 historias desde el laboratorio y 3 reglas que te di, que tienes que hacer para separar la empresa de tu laboratorio. Hablamos de tecnología profunda es decir, tecnologías muy básicas y profundas que investigamos en nuestro laboratorio pero entonces realmente levantamos la cabeza. Te levantamos la cabeza, miramos alrededor y decimos, ¿cómo y dónde podemos aplicarlo? En la comunidad. En los últimos 2 años he estado escribiendo algunas publicaciones generales. Uno de ellos es el mejor, peor trabajo del mundo. Esta es la forma forense de permitir un cierre a familias devastadas cuando les das la respuesta si encontraste a su individuo enfermo. Buscando el alma. ¿Dónde está el alma? De nuevo, en forense, si quieres definir la muerte, ¿dónde está el alma? ¿Sentado en cuál de los órganos? Los científicos deberían ser el amortiguador del caos. Hay mucho ruido malo ahí fuera. Hay muchos políticos y política mala por ahí. Creo que si los científicos hablan un poco más alto, podemos oír cosas buenas y no solo malas, y no despojar emociones de la ciencia. Sabemos que hacemos mucha ciencia. A veces es muy aburrido y no involucramos las emociones, y creo que también podemos incluir las emociones en la ciencia de la que hablamos. Nuestro laboratorio apoya la diversidad. Nuestro laboratorio apoya el arte y la ciencia. Hablé sobre Tikkun Olam reparando el mundo en varios niveles.
La primera es prevenir enfermedades y no solo tratarlas. Vamos a encontrarlos lo antes posible. Esta es una etapa muy importante para prevenirlos o ralentizarlos. Ayudar a los vulnerables. Medicina prenatal e identificación de víctimas. Y traducir lo que hacemos en la ciencia para influir en los descubrimientos en soluciones. Gracias. Por favor, quédate. Sí, MMM. Ahí hay algunas preguntas que y tenemos un par de minutos. Y la primera pregunta es mía. Así que nos diste 3 ejemplos de trabajos de tecnología profunda y también nos los mostraste. Startups que has fundado o fundado, ¿puedes contarnos un poco sobre ese proceso? Soy, ya sabes, profesor, investigador. Me estoy convirtiendo en emprendedora y hay muchas. Supongo que es un hecho. Alinearse para que esto ocurra como la estructura que tiene la Universidad de Tel Aviv, quizás seas especial, estoy seguro de que lo eres. Lo estás. También especial como científico. También supongo que en Israel puede ser diferente que en otras latitudes, estoy seguro. ¿Puedes contarnos cómo es ese proceso de convertirse en científico o científico emprendedor o... Vale, primero que nada creo que cualquiera puede hacer lo que yo hago. No, y visité la UDD en Santiago. Ayer. Y creo que es un lugar maravilloso, con mucha ciencia de muy buena calidad y personas con mucha motivación para llevar su ciencia al público. Ahora, cada vez que lo tenemos tengo un estudiante de doctorado que lleva su doctorado durante 4 o 5 años en el laboratorio y, al final del doctorado, levantamos la cabeza y nos preguntamos dónde podría aplicarse esto y qué podemos hacer con ello. Así que lo primero que vamos a la oficina de transferencia de tecnología es que redactamos una patente sobre ello. Y justo después publicamos el artículo en revistas científicas. Al principio, era bastante ingenuo y estaba sentado en mi despacho y dije que eso era todo. Tenemos algo tan increíble y nuestra publicación es tan increíble que estoy seguro de que todo el mundo vendrá a pedirnos que comercialicemos lo que hacemos. Y descubrí que los capitalistas de riesgo no leen mis artículos y no les interesa mi trabajo. Y luego empecé a trabajar muy duro, ahora viniendo a reuniones como esta y a otras reuniones pequeñas con VCS y mezclando con ciencia, tecnología y emprendedores. Y hay emprendedores. Y le cuentas a mucha gente lo que has encontrado. Ahora te lo preguntan a ti. ¿Por qué es nuevo? ¿Cómo se compara con el trabajo de otras personas? ¿Qué se necesita para comercializarlo? ¿Y qué tan bueno eres comparado con los demás? ¿Eres 10 veces más rápido? ¿10 veces más rápido? ¿10 veces más barato? ¿Qué tiene de especial lo que haces? Y me sorprende mucho ver que a veces no tengo buenas respuestas. Vale, no soy mejor que otras y aún más que eso. Incluso con nuestro diagnóstico prenatal, cuando publicamos el artículo me emocioné tanto, no podía creer que la gente no quiera invertir en el diagnóstico futuro. Gnóstico futuro, que es libre de riesgos y muy temprano. Y hablé con médicos y con capitalistas de riesgo y me dijeron que lo que tenemos ahora es bueno. La comunidad médica es bastante conservadora. No les gusta el cambio. Cuando hicimos el trabajo sobre el cáncer en ratones, les dije, mirad, es increíble, ¿qué tenemos que hacer para lograrlo? La gente y me dieron tantas razones por las que no es bueno. Estamos usando ARN y no hay medicamentos reales con ARN. Estamos usando reparto local. Y normalmente los tratamientos son con vía intravenosa y no con parto local. Y lo haremos en un escenario largo si ahora tenemos que invertir dinero. En ensayos clínicos de 3 a 5 años para ver si estas mujeres tienen metástasis o no, va a costar mucho dinero, así que me pidieron que cambiara todo, sin ARN, vale, sin hidrogel y un experimento muy corto en 3 a 6 meses con resultados. Resultados. Así que hemos estado trabajando en eso y es extremadamente complejo. Así que estamos trabajando en eso. Seguimos con nuestro trabajo con ARN con un diagnóstico prenatal. Me llevó un año convencer a un capitalista de riesgo muy valiente para que lo hicieran.
Entender que esto supone realmente un gran salto en nuestra comprensión y en nuestra capacidad para asimilar estas tecnologías. Creo que a los capitalistas de riesgo no les gusta algo que tarde 10 años. Preferirían algo que se asimilara en 1 o 2 años en el mercado. No tenemos algo así, pero tarda 10 años. Tienes que entender que si entras en el campo biomédico e inviertes en él, todo lleva tiempo. Las pruebas prenatales. 5 años en el laboratorio, 1 año me llevó a encontrar algo para poner un poco de dinero, luego fundamos una empresa, encontramos un CEO, está a 3 años de nuestro laboratorio, así que 6 más 3, 9 años, terminamos ensayos clínicos en Israel, estamos en ensayos clínicos en Estados Unidos. Clínicos en Estados Unidos. Así que lo más rápido que podría ser son 10 años desde la idea hasta el mercado. Y aún así, necesitas un equipo de marketing. Tienes que presionarlo. Lleva tiempo. Así que tienes que respirar muy hondo, muy hondo. Tienes que decir, vale, sé que esto es una maratón, no es un sprint. Sé que tengo que convencer a la gente. Pero convencer a la gente forma parte del proceso de entender cuál es tu producto, qué apuestas, qué vendes. Tengo una empresa llamada Variantix. Empezamos hace 12 años. Es la primera secuenciación del genoma completo en Estados Unidos. La primera empresa en Estados Unidos que vendió la lectura del ADN completo de principio a fin. La empresa lleva funcionando 12 años. Empezamos los experimentos, el software 4 años antes. Eso es mucho tiempo, cientos de personas lo están comercializando en Estados Unidos. Estados Unidos. Tenemos 50 consejeros genéticos en Israel haciendo el asesoramiento para esta empresa. Lleva mucho tiempo. Estamos aquí por Tikkun Olam, ¿vale? Tenemos que reparar. Sabemos que buscamos otros VCS, no los VCS que, ya sabes, nos apoyarán durante 1 o 2 años y luego dejarán de soportar porque no tenemos producto. Y se mezcla, habla de ello. Es hacer lo que hiciste en Santiago, hace lo que vi ayer, muy buena ciencia. Trabajando un poco con emprendedores, pensando quién va a pagar por ello. No es obvio. Sabes, sé que en Israel las mujeres del NIT pagarán fácilmente $1000 estadounidenses por esta prueba, pero no creo que en otros países podamos venderla. Tenemos que saber quién lo cubrirá. ¿Quién va a cubrir este pago? ¿Es el gobierno? ¿Es el seguro médico? Es que, tal vez una gran empresa lo compraría para sí mismo. Empleadas, tenéis que entender de quién es ese interés. Invertir en ello y así saber que cuando estas cosas se alinean, probablemente podrías correr más rápido y aún así la ciencia lleva tiempo. Gracias. Tenemos otra pregunta. Esto vino del público. Primero en español y este mundo en que la población está envejeciendo de manera los años de vida. En este mundo donde la población envejece, ¿qué otras contribuciones se están desarrollando para que los años de vida en esta etapa sean más variables? ¿Hables? Supongo que esto es sobre un par de casos más. Longevidad. ADS. He aprendido organizando este seminario que realmente es algo que muchas universidades importantes están trabajando. Coel nos dijo que también tienen un instituto para esto, así que quizá puedas darnos un par de ejemplos. Os. Responde aquí esta pregunta. Vale, así que longevidad, creo que el punto clave es entender cuál de tus órganos es lo que se llama ralentizarte. Vale, la mayoría de nosotros llevamos una vida saludable, en algún momento uno de nuestros órganos va a fallar. Así que si realmente podemos entender la antigüedad de cada uno de nuestros órganos, podremos saber dónde enfocar el trabajo en cada uno de nuestros cuerpos. Creo que en general todo y escucho la conversación anterior sin entender el español, entiendo que los datos son importantes, vale. Ale, los datos son importantes y ese es el punto, si podemos recopilar suficientes datos de todos vosotros, el ADN, el ARN. El metabolismo a lo largo del tiempo y los historiales médicos, obviamente, vuestro estilo de vida y todo lo que hacéis solo de estas personas en la audiencia. Pero cada día que queremos recopilarlo, vamos a tener suficientes datos. Y seremos mucho más inteligentes, seremos tan inteligentes que podremos generar un avatar. Vale, podemos tomar a un individuo más adelante y podemos decir, ¿y si mando a estas 2 personas ahora a correr un maratón? Correr un maratón de verdad, pero les dejaré correr un maratón en el ordenador y luego haré una simulación.
De lo que ocurre con cada uno de tus órganos cuando corres un maratón y al final de la simulación podría decirte vale, podrías correr un maratón, no puedes correr un maratón, entonces podríamos hacerlo también para drogas. Medicamentos, tenemos gente y te diré qué pasa si tomas vitamina C y otra persona toma vitamina C y, no tendré que probártela contigo, lo probaré en el ordenador y luego podré darte una respuesta sobre qué hacer. Así que basta de datos, suficiente análisis. Sabes, ahora tenemos herramientas increíbles. Power, si simuláis a todos aquí, podríamos hacer todos los experimentos en el ordenador y así podríamos salvaros la vida corriendo. Un mes o dos antes, todo en el ordenador y podemos darte los resultados y puedes vivir tu vida basándote en eso. Muchas gracias, Noam. Os daremos un aplauso final. Muchas gracias. Creo que hay una